Bienvenidos. En este capítulo vamos a continuar con nuestros temas correspondientes a el lenguaje de programación propio de Xylem denominado DPL. Recordemos que este código utiliza la estructura de C++. Entonces nosotros debemos declarar nuestras variables, llamar nuestros objetos y asignar los valores a las respectivas variables que nosotros hemos declarado previamente. Entonces nosotros vamos a comenzar inicialmente declarando nuestras variables. En el primer caso vamos a analizar un flujo de carga, entonces vamos a declarar que nuestro objeto va a ser el flujo de potencia, y pues vamos a también, nuestro otro objeto a trabajar va a ser el nodo específico del cual vamos a extraer nuestra información. Vamos a declarar por medio de set que vamos a extraer nuestra información de un nodo específico. Y finalmente vamos a declarar nuestras respectivas variables para trabajar de forma numérica. Entonces declaramos las variables que vamos a extraer en el flujo de potencia, que va a ser el valor de la tensión, en por unidad, y el ángulo de nuestra tensión. Entonces acá observamos que ya hemos declarado nuestras tres variables que vamos a trabajar. Entonces primero vemos aquí el nombre de nuestro flujo, que es Load Flow Calculation, y este va a ser el que vamos a ejecutar de forma rápida por medio de nuestro DPL. Entonces primero llamamos este flujo por medio de la extensión que nosotros previamente vimos. Entonces aquí para traer el caso utilizamos el comando getCaseObject. Con esto vamos a traer un caso de estudio, ya sea el flujo de carga o un cortocircuito. En este caso va a ser el flujo de carga. Entonces acá declaramos el nombre. Pueden ser varios flujos con distintas características, entonces cada uno va a tener un respectivo nombre. En este caso solo tenemos uno, es el nombre que está ahí, y colocamos extensión COMLDF y cerramos con punto y coma. Hay que tener muy claro punto y coma, ya que sin este se nos presentaría un error de compilación. Posteriormente vamos a ejecutar este comando por medio del otro comando execute. Entonces aquí podemos observar que nuestro flujo P lo vamos a ejecutar por medio de este comando. Entonces le damos execute y punto y coma. Entonces aquí ya tenemos nuestra parte inicial de nuestro DPL. Entonces le damos check para ver que no haya errores de compilación de código, y finalmente lo ejecutamos. Le damos en execute y podemos ver que el DPL ejemplo 1 se ejecutó de forma satisfactoria. Entonces vamos a ponerle otros daticos, otras líneas de código, para que se pueda ver mejor estructurada esta información. Entonces adicionalmente en el DPL también podemos imprimir cadenas de texto. Entonces por medio del comando printf nosotros podemos imprimir estas cadenas de texto. Estas cadenas de texto pueden contener información tanto de las variables o cálculos que nosotros hagamos en este DPL, o comandos de texto específicos. Entonces utilizando este código que es signo de porcentaje y la S, esto nos indica que vamos a imprimir un texto específico, que en este caso va a ser vamos a colocar que se ejecutó el flujo de carga. Entonces ya en esta línea de código nos van a imprimir esta cadena de texto. También vamos a colocarle un espacio, vamos a dejar un espacio en blanco para dejar mejor estructurada la información, y al final vamos a colocar un gracias para visualizar cómo se vería esta cadena de texto en la pantalla. Entonces le damos execute y aquí podemos ver que se nos imprime la cadena de texto, se ejecutó el flujo de carga, espacio, gracias. Entonces ahora ya vamos a implementar un poco de lo que vimos de cómo extraer la información de las variables. Entonces vamos a comenzar
a implementar estas tres variables que nosotros llamamos anteriormente para visualizar los valores que observamos acá en el bus 1. Vamos a hacer un poco de zoom para visualizarlos mejor. Estos valores que son 17.2, 1.04 y 0. Entonces vamos a comenzar a editar estas tres variables que declaramos anteriormente en el script de nuestro DPL. Entonces vamos a comenzar llamando el nodo del cual vamos a extraer la información. Para este caso va a ser el bus 1. Entonces comenzamos llamando este nodo utilizando el comando allRelevant. Entonces, de igual manera que utilizamos anteriormente el getCaseObject, nosotros tenemos que colocar el nombre del nodo al que nosotros le vamos a extraer la información. En este caso es bus 1. Entonces colocamos asterisco bus 1, colocamos el asterisco para todos los elementos del sistema y punto la extensión correspondiente al nodo. Entonces, pues acá tenemos nuestra tablita de resumen, vemos que la del nodo es ELM TERM. Entonces declaramos nuestra extensión y pues colocamos nuestro punto y coma. Entonces acá podemos identificar la importancia de conocer cada una de las extensiones de los elementos, ya que cada elemento tiene una extensión distinta y esta se debe conocer para poder extraer la información utilizando los comandos de DPL. Entonces pues nosotros acá, una vez identificado esto, finalizamos nuestro código con .first para terminar la declaración de este elemento. Entonces ahora vamos a comenzar a trabajar con las variables que nosotros declaramos inicialmente, B1, B1, y AB1, que son la tensión en ese nodo, la tensión por unidad en el nodo y el ángulo de ese nodo. Entonces estos también tienen su propia variable que podemos observar acá. Hay muchas formas de encontrar la variable, pero acá la encontramos de forma específica para no ir a la librería. Entonces aquí podemos encontrar las tres variables que nosotros vamos a utilizar, que vamos a asignar a nuestro DPL. Entonces abrimos nuevamente el script de nuestro DPL y pues comenzamos a terminar de asignar estas variables. Entonces le colocamos igual y pues declaramos que vamos a extraer esta información del nodo que llamamos previamente. Indicamos la variable a la cual está asignada el nodo, colocamos dos puntos y la variable que vamos a extraer de este nodo. Y de la misma forma aplicamos esta estructura en las otras tres variables que vamos a extraer. Entonces volvemos a declarar el nodo del que extraemos la información y la variable que vamos a extraer de este nodo. Y repetimos este mismo proceso, esta misma estructura, pues para el ángulo de la tensión 1, que son los tres valores que vamos a observar en este DPL. Entonces ya tenemos declarado lo que es la tensión en por unidad y el ángulo de nuestra tensión. Recordamos que por medio de la herramienta printf podemos imprimir unas líneas de texto, cadenas de texto. Entonces también podemos implementar lo que son las variables. Entonces verificamos que hasta el momento nuestro DPL no ha presentado ningún error y ahora pues vamos a cambiar el gracias por resultados, ya que vamos a observar los resultados que vamos a extraer de este flujo de carga. Entonces ahora utilizamos printf, seguimos utilizando la misma estructura básica, pero vamos a agregar un comando nuevo. Entonces declaramos printf, indicamos pues nuestro comando de texto que ya habíamos utilizado anteriormente, el signo de porcentaje y la S, pero adicionalmente vamos a colocar este nuevo porcentaje .3f, que este nos va a indicar que vamos a imprimir una variable de las que hemos calculado o hemos extraído anteriormente. Entonces ya hemos implementado nuestro nuevo comando y pues nuevamente implementamos el comando porcentaje S para finalizar con otra cadena de texto. Entonces declaramos nuestro texto que queremos imprimir, el cual es tensión en el bus 1. Posteriormente colocamos coma y declaramos nuestra variable a la cual corresponde esta tensión en el bus 1, que es B1, y finalizamos pues con otra cadena de texto, el cual nos va a indicar las unidades de
pues esta tensión. Y pues así terminamos la estructura de esta cadena de texto. Ahora vamos a implementar esta misma estructura pues para nuestras otras dos variables que hemos extraído de nuestro bus 1. Entonces utilizamos la estructura para indicar nuestra tensión en por unidad. Entonces pues le cambiamos el texto indicando que esta va a ser en por unidad, cambiamos nuestra variable pues B1 PU y cambiamos nuestras unidades que van a ser por unidad, y finalizamos implementando esta misma estructura en el ángulo de nuestra tensión. Entonces pues indicamos que va a ser el ángulo de la tensión en el bus 1, y pues cambiamos nuestra variable por AB1, y pues las unidades van a corresponder pues a grados porque es un ángulo. Validamos que no hayan errores y pues observamos que todo está en orden, y ejecutamos pues para observar cómo nos entrega los resultados. Entonces aquí podemos observar que se ejecutó el flujo de carga y los resultados son los que nos observan, los que podemos observar acá. Entonces vemos que corresponde a 17.16 a 1.04, que corresponden con los que nos entregó el flujo en la simulación. También podemos nosotros aquí mismo editar el formato. Entonces aquí podemos indicar el número de decimales que queremos observar en los resultados, y pues que si queremos habilitar pues las unidades de estos resultados, pues para realizar una comparación de pronto un poquito más exacta, ya que está aproximada. Entonces aquí ya podemos ver que corresponde al dato exacto de 17.16. Entonces pues acá podemos observar que la simulación corresponde con los datos que extraemos por medio del DPL. Eso es todo por este capítulo. Continuaremos con el tema en el siguiente video. Gracias.